Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A nombre de Excelencia en Factor Humano, les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar con el tema acoso sexual en las organizaciones, el cual, bueno, será impartido por el maestro Raúl Tamés. Sean todos bienvenidos. Buen día. Bueno, hoy tenemos al maestro Raúl Tamés, psicólogo especializado en psicofisiología forense, maestro en educación familiar, creador de la metodología TPS, poligrafista, experto en prevención de fraudes dentro de las organizaciones a través de la técnica de entrevista kinésica forense para detectar el engaño. Muchísimas gracias y un honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Siguen llegando las personas. Qué bueno que ha despertado el interés este tema que pues es muy desagradable que suceda en las organizaciones. Y bueno, tenemos una hora para poder desarrollarlo. Yo les voy a dar una presentación y donde les voy a presentar los lineamientos generales de lo que es precisamente este problema dentro de las organizaciones. Al final les vamos a poner un pequeño video de 3 minutos que termina de matizar este tema para después hacer algunas preguntas y respuestas. Entonces voy a compartir pantalla, por favor, y bueno, ya tenemos una buena presencia. Esperemos que se sigan sumando. Bien, aquí ya, si me confirman que ya está a la vista, pues bueno, el tema del acoso sexual, que también hay acoso laboral en las organizaciones, pues es algo que afecta muchísimo lo que es el clima laboral dentro de la organización. Desafortunadamente antes a la empresa le importaba mucho más, sobre todo, hacer algo para evitar la pérdida en cuestiones de fraude, ya que estamos hablando de distintos delitos corporativos, y el acoso sexual es uno más de ellos, en donde pues a la empresa a veces pues lo pasaba por alto, la cultura y algunas otras cuestiones que vamos a ver adelante, pues así lo marcaban. Afortunadamente ya las empresas y la misma sociedad ha exigido que se haga algo al respecto y no se deje pasar de una manera eh, como ha sido hasta ahora, ¿verdad? Bien, el acoso sexual en las empresas. Aquí nos dice reportaje de una página web, Emprendedores, sobre el tema, que la prevención es la herramienta más efectiva para eliminar el acoso sexual, es decir, la prevención es lo que más nos va a importar. Y después aplicar estrategias para evitar su aparición y en caso de que suceda, actuar rápida y eficazmente. Aquí algunos datos duros, por ejemplo, nos dice que el 55% de las europeas ha experimentado alguna forma de acoso sexual a lo largo de su vida, según un informe de la Unión Europea. De ellas, una de cada 3 señalan como autor a un compañero de trabajo, a un superior o a un cliente. Si se trata de mujeres, y ojo, en puestos de alta dirección, el porcentaje aumenta hasta un 75%. Es decir, que 3 de cada 4 ejecutivas sufren de este problema. Y estamos hablando de Europa, que supuestamente tiene unas leyes, una legislación mucho más evolucionada. En nuestro país, estamos hablando en México, el 18.3% de las mujeres que laboran ha sufrido alguna vez alguna situación de acoso sexual. Pero hay otras estadísticas, desde luego. Afortunadamente, el acoso sexual ahora va a ser multado si es permitido dentro de las empresas. Tenemos la norma 35 que ya entró en vigor en México desde octubre del 2019, aunque con la pandemia pues no se ha ejercido claramente, ya que las personas pues nos fuimos a laborar a las casas, al hogar, y pues esto quedó un poco desvanecido. Sin embargo, ahí está vigente en México y seguramente va a prosperar en otros países, ya que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo en México
hará obligatorio el protocolo para actuar en estos casos y en otros también, no solo de acoso sexual, sino acoso laboral, maltrato, generadores de estrés, etcétera. Aquí el empresario que los tolere puede recibir multas de hasta 500,000 pesos, que sería un equivalente a 25,000 dólares, si no hace algo al respecto. Algunos otros datos duros en México nos dicen que el 79% de los casos de violencia laboral contra la mujer sucede en los centros de trabajo y esta suele ser emocional en un 48% o sexual en un 47%, según datos del INEGI, que son los datos que el gobierno presenta cada año en distintos temas. Así es de que estos son datos duros, pero son datos veraces. Ahora, si consideramos que estos datos son los que han sido registrados, podemos pensar en la cifra negra, que son todos aquellos que no fueron reportados. Así es que seguramente tenemos mucha más incidencia en este tipo de cuestiones. ¿Qué tipo de situaciones nos pueden ser incómodas dentro de una situación laboral? Por ejemplo, de manera verbal, todo aquello que son los llamados piropos, que aquí en México se consideraban algo agradable, darle una flor a la mujer de manera verbal, recitarle un poema, etcétera. Bueno, pues hasta eso ya no está permitido. ¿Por qué? Porque la mujer no lo está pidiendo, ¿verdad? Entonces no tiene por qué recibirlo. Así es de que desde los piropos y desde luego comentarios no deseados más acerca del cuerpo o del aspecto físico, las burlas, las bromas, chistes ofensivos de carácter sexual, insinuaciones y propuestas, invitaciones insistentes a salir, preguntas incómodas sobre la vida sexual o amorosa, insultos o amenazas, que este ya sería el grado superlativo, ante la resistencia de la persona que está siendo hostigada o acosada. Todo este tipo de cuestiones. Aquí tenemos en México un caso mediático que fue muy sonado durante el mes pasado, en donde la Organización de Periodistas Unidas Mexicanas cuenta con un registro de 61 denuncias o historias de distintas mujeres que aseguran haber sido violentadas por el comunicador de TV Azteca y ex embajador de buena voluntad de la UNESCO, imagínense, que confirman su modus operandi, engañarlas con oportunidades de trabajo. Aquí tenemos la foto de los dos personajes que generaron y destaparon este asunto. Tenemos aquí al presentador que pues tenía mucha fama en México y que presumía de ser uno de los intelectuales más destacados, que tenía hasta un evento nacional cada año de la Ciudad de las Ideas en Puebla, y que bueno, pues se destacaba como un gran intelectual, ¿verdad? Y por el otro lado, en la misma foto, en la pantalla, tenemos a una bailarina que es la que hace la primera denuncia, pero no porque haya sido la primera víctima. En este caso, ella lo que hizo fue atreverse a denunciarlo en las redes sociales. Y vemos ahora que las redes sociales son mucho más importantes a veces que hacer una denuncia formal, ya que ahora sí se hizo caso y sobre todo, pues al hacerse público, muchas más víctimas de este sujeto se atrevieron a sumar sus denuncias. En este caso, lo que hacía este personaje es, siendo famoso y teniendo un gran evento anual, pues invitaba para cuestiones culturales, para enriquecer el programa científico, en este caso esta bailarina, para que hiciera un número durante el evento que duraba 2 o 3 días y que además era televisado. Así es de que pues eso le haría ganar mucha fama. El caso es de que la cita, ya sea en su casa o en un restaurante, normalmente en su casa, les invita alguna bebida, el típico seductor, y pues bueno, mientras está ella interesada mostrándole su trabajo y cómo iba ella a representar su actuación, él, ignorando todo esto, le empieza a tocar por debajo de la mesa la pierna, ¿no? Y ella narra, lo pueden ustedes buscar en YouTube, cómo la sorpresa la deja paralizada.
y no sabe qué hacer, mientras el otro individuo sigue abusando, sigue haciendo tocamientos y pues bueno, esta es una forma en donde ella ya no le interesaba más seguir adelante con el proyecto, sino tratar de salir de ahí lo más rápido posible. De forma indignante, pues ella obviamente hace la denuncia ante las redes sociales. Este personaje actualmente, pues obviamente fingió que como siempre, se lo desmienten, nunca van a aceptar este tipo de personas, y además huyó a Israel, ya que él es de procedencia judía, ¿verdad? Parece ser que ahí no hay extradición, y entonces pues ahí podría quedar impune. Aquí tenemos otra cuestión, dice el Banco Mundial, señala que el acoso sexual en el trabajo provoca estrés financiero y puede alterar la trayectoria profesional de quien la padece, obviamente profesional, familiar, personal, social. Así que se deben establecer procesos estrictos y consistentes para las malas prácticas. Aquí tenemos un ejemplo que también fue mediático en las redes sociales, donde personal de la policía de alguno de los estados de la República Mexicana, un jefe y una policía auxiliar, pues mantienen este diálogo en el chat, ¿verdad? Donde él insiste en quererla invitar y él le contesta que la que no entiende eres tú, que solo déjate querer, ¿no? Ese grado de cinismo, y sigue insistiendo, y como ella al final le dice, como le repito, jefe, le pido que me deje en paz, por favor, y en cuanto a que me va a tener a puro servicio de pie tierra, que seguramente era algún tipo de servicio que nadie quiere, que era una forma de violentarla. Dice, si no accedo a salir con usted, pues adelante, yo a eso vengo a trabajar, no a salir con los jefes. Y le contesta el otro, dice, ok, a ver si es cierto, voy a ordenar que te pongan ese tipo de trabajo más pesado, ¿verdad? Entonces, todo esto son ejemplos de lo que es el acoso. Ahora, una cuestión muy importante, muy interesante, es hacer una diferencia entre lo que es la agresividad provocada por el machismo, que es una cuestión cultural, versus o contra lo que es la violencia instrumental ejercida en temas de, en este caso, de acoso sexual. Para empezar, el machismo es algo que desprecia, que devalúa, que agrede verbal, psicológica y hasta físicamente. Después, el que lo ejerce puede sentir culpa y pedir perdón, tratar de volver a la normalidad. Esto es una cuestión cultural y es aprendido en la casa, en el entorno, y es resultado de la pérdida del control de impulsos de la persona ya en particular, pero es algo que se ha generado de una forma cultural. En las organizaciones, pues esto permea, ya que traemos la cultura con nosotros al trabajo. Así es de que, por lo menos en México, esta cultura machista, que seguramente en algunos otros países de Latinoamérica también se ejerce con mayor o menor presencia, la forma de disuadirlo en las empresas es con una mejor cultura de la ética, de los valores dentro de la institución. Normalmente el machismo puede ser de una forma atenuado con un buen programa en donde se difunda que esto no es algo aceptado. Actualmente tenemos una noticia hace un par de días que apareció en CNN en español, en donde el gobernador del estado de Nueva York plantea su renuncia, que va a entrar en vigor en 15 días, ya que ha sido acusado de más de 10 o 12 denuncias de haber sido acosador sexual. Imagínense, él es amigo del presidente de Estados Unidos, es del mismo Partido Demócrata, pertenece a uno de los estados más poderosos de la Unión Americana y pues ha tenido que renunciar por cuestiones de acoso sexual, ¿verdad? Obviamente él cuando hace su declaración ante la televisión, pues él dice que no fue cierto, ¿verdad? Que fue malinterpretado, pero después seguramente hizo para aprovecharse y que no era mal visto antes, pero que ahora sí, ¿no? Sí, simplemente es una cuestión de evolución.
Creo que se me congeló un poco la imagen. Voy a repetir que esta noticia la pueden ustedes consultar en CNN en español, en donde se ve la elocuencia con la que trata de defenderse este gobernador de Nueva York ante las acusaciones de acoso. Y en el caso de él podríamos pensar o argumentar que es una cuestión meramente cultural, de donde está ejerciendo el poder alguien que tiene más autoridad que las subordinadas y que por lo tanto puede ejercer ya sea la violencia laboral o la violencia en forma de acoso sexual. Sin embargo, el más preocupante es precisamente la violencia instrumental. Y se le llama violencia instrumental porque no es un acto de pérdida del control, de que tuvo muchos celos y que de repente perdió el control. Puede suceder, pero la violencia instrumental es premeditada, con alevosía y con ventaja. Es alguien que está acostumbrado a ejercer la violencia en distintos ámbitos y desde luego el sexual, pues también. La violencia instrumental, a diferencia del machismo, es ejercida por sociópatas y psicópatas, y esta es contundente. La persona nunca tiene culpa, no tiene empatía o remordimiento. Finge las disculpas solo si necesita hacerlo ante alguna denuncia con las autoridades. Esta es la violencia fuerte, agresiva y que puede desembocar en lo que actualmente son los feminicidios, ¿verdad? Y que, bueno, puede iniciar en un ámbito laboral, pero puede trascender a la vida social. Habría que entender estas dos manifestaciones de la violencia contra las mujeres, una por cuestiones culturales y la otra por mal aprendizaje, mala educación, y la otra pues porque ya es un trastorno de personalidad como es la sociopatía o la psicopatía y que se da en la casa, en la familia, que son los tres entornos de la vida, la casa, el hogar, el segundo sería el ámbito social y el tercero el ámbito laboral, que es el que ahora nos interesa más. Por ejemplo, hay empresas como esta que está en Silicon Valley y que tiene representación en México y que comenta que debe haber un líder, es decir, un líder de proyecto que comunique la postura de la empresa sobre el acoso sexual, educar a los gerentes sobre su rol y garantizar la seguridad psicológica de los empleados es muy importante. Como les decía, este tipo de programas de ética en las empresas nos van a servir para atenuar todos aquellos intentos de acoso laboral o sexual que son ejercidos por cuestiones culturales, de machismo y de mala educación de los colaboradores. Sin embargo, todos aquellos que son producto de la sociopatía no van a hacer ningún caso a ello, ya que los antisociales, los sociópatas y los psicópatas corporativos son los que cometen la mayoría de los delitos corporativos dentro de las empresas y uno de ellos, en este caso que nos interesa, es el acoso sexual, pero también son aquellos que cometen el fraude, el robo, el tráfico de influencias, el abuso de confianza, etcétera. Esta gente es profesional, no es por pérdida de control de impulsos o por malinterpretación. Esta gente lo hace con premeditación, alevosía y ventaja, y cada vez aprenden más y la ejercen de manera peor. ¿Cuál es la motivación de los sociópatas o los psicópatas? Ellos en la vida solo tienen tres cosas que los motivan: el poder, el dinero o el sexo. Y dependiendo de cada una de estas que más le guste, más le agrada, va a determinar su competencia delictiva, así como tenemos competencias laborales, en qué somos la gente normal, para qué somos buenos, en qué somos mejores y qué nos gusta hacer. Perdón. Aquí también este tipo de personalidades trastornadas tienen la elección de tener mayor gusto por el poder, por el dinero o el sexo. Y en este caso, el que nos interesa es este último, ¿verdad?
Nosotros en la empresa, cuando hacemos un procedimiento de selección de personal, como está en el lado izquierdo, pues procuramos que la persona tenga excelentes competencias laborales, que tenga una escolaridad acorde al puesto, que tenga una experiencia laboral adecuada, una gran presentación personal y un excelente resultado en sus entrevistas, ¿verdad? Sin embargo, al no tener elementos contundentes para poder determinar quién puede ser un delincuente corporativo, en este caso un acosador sexual, nos podemos equivocar, ya que este tipo de requisitos los puede brincar fácilmente tanto una persona normal como las personalidades sociopáticas. Nos podemos confundir, ya que los sociópatas fingen ser buenas personas, tienen este encanto que no es normal, es un encanto superficial y es el que nos presentan en las entrevistas. Es lo que el primer contacto que tenemos los de selección de personal en la entrevista es tener una personalidad arrolladora, encantadora, agradable, colaboradora, sonriente, bien vestida, bien perfumado, bien alineado y que nos da una gran imagen de sí mismo. Nuestra primera necesidad sería poder entender si todo esto que nos presenta este candidato es normal, es natural en la persona o es fingido, es actuado, porque son grandes actores y nos pueden sorprender, ¿verdad? Así es de que esa sería una primera alerta que tenemos que tener conciencia. Veo que hay algunas preguntas, las vamos a dejar al final para no detenernos mucho, ya que tenemos poco tiempo. Y bueno, en la organización solo tenemos 2 momentos de oportunidad para poder evitar este tipo de cuestiones. Y la primera es la preventiva, que nos corresponde a recursos humanos, ya que somos los que le damos el ingreso a la empresa durante la selección de personal. Así es de que si contamos con una buena metodología para hacer una entrevista que nos dé indicadores de estas tendencias delictivas, evitar que ingresen a la empresa, ¿verdad? Porque una vez que ya están adentro, lo único que nos queda es confiar en los controles internos. Y en los casos de acoso laboral, acoso sexual, pues tenemos las líneas de denuncia y que muchas veces no son utilizadas por los colaboradores porque consideran que nadie les hace caso, que no llevan a nada y que inclusive, aunque son anónimas, muchas de ellas no se atreven a poner una denuncia. Así es de que habría que hacer un buen programa de difusión de que estas líneas de denuncia, estos lo que antes se le llamaba el buzón de quejas y sugerencias, estas líneas de denuncia después en algunos casos desembocan en que este tercero que las recibe se las envía a recursos humanos o al área de prevención de riesgos para que haga lo posible para evitar, eh, para poder darle solución. Así es de que las líneas de denuncia son una parte muy importante en las que me ha tocado intervenir ante denuncias de casos de acoso, en este caso sexual, como al final les podría presentar algunos de los casos prácticos que hemos enfrentado. Y bueno, básicamente lo que les queremos recomendar es que hay 14 áreas o escalas que forman el perfil de una personalidad antisocial, mala intención, con falta de ética, no solo de cometer cuestiones de acoso sexual o laboral, sino de fraude y cualquier otro delito. Así es de que tendríamos que tener una buena capacitación para poder discernir si la persona durante una entrevista o una buena psicometría que tengamos a la mano tiene problemas para ajustarse a las normas sociales, a las normas laborales, si es una persona que tiene tendencia a la manipulación y la mentira, ya que alguien que se dedica a las cuestiones de acoso sexual o laboral, obviamente se está brincando las normas sociales, ¿verdad? Porque esto es algo que no le están pidiendo, sino que él ejerce esta violencia no pedida y que lo puede hacer también en el entorno laboral.
las áreas comunes como la cafetería, las áreas de descanso, las áreas para fumadores, el ingreso o el egreso, las áreas de salida de la empresa, también son el estacionamiento, son áreas muy propicias para este tipo de situaciones, los pasillos donde hay poco tránsito, y esta gente pues obviamente manipula la situación para poder llegar a esos lugares. Son mentirosos porque obviamente cuando se les descubre, se les confronta, lo niegan todo, y es el típico que dice que si no me lo pueden probar, pues no sucedió, ¿verdad? Todo esto son conductas antisociales y con una gran falta de empatía por el respeto a la empresa donde se encuentran. Ahora, estas áreas duras se potencian con la suma de las áreas suaves. Cuando la gente tiene problemas de control de impulsos, son más proclives a presentar conductas de acoso o de violencia dentro del ámbito laboral. Cuando tienen un egocentrismo muy elevado, también se sienten dioses, sienten que todo lo pueden, que son intocables, que me ha tocado casos en donde un gerente de una empresa financiera pues se dedicaba a hacer tocamientos de las colaboradoras. Obviamente él escogía los lugares donde había poco tránsito, esos pasillos, esa cafetería, cuando no había nadie más, y fingía que se tropezaba o que perdía el equilibrio y tocaba las caderas de algunas de las colaboradoras. Este egocentrismo estaba alimentado porque era amigo del subdirector y del director del área, así es que él se sentía intocable. Y otro de los aspectos que incrementan este tipo de conductas es que hacia hasta abajo está el correr riesgos, es decir, les gusta la adrenalina, les gusta el reto, les gusta esta emoción de hacer cosas fuera de lo normal, fuera de lo común y en este caso ejerciendo un tipo de violencia contra las personas, en este caso las mujeres. Este tipo era tan descarado que ya todas las colaboradoras lo conocían en su área de este gerente, de tal manera que cuando alguna de ellas veían las demás que iba a ir hacia la cafetería y sabían, alguna de ellas había visto que ya es fuera, porque ahí estaba el gerente. Imagínense la red que tenían ya de supervivencia entre ellas, que se avisaban, cuidado, no vayas a ese lugar, a la cafetería, porque ahí está el gerente. Se cuidaban entre ellas. Sin embargo, ninguna se había atrevido a hacer la denuncia, inclusive de manera anónima, en estos canales de denuncia. Afortunadamente, siempre hay alguna persona que se anima y que lo hace primero y que obviamente después, afortunadamente, se suman otras denuncias. Así es de que el cuidado en la selección de personal de estas escalas, de estos rasgos que conforman el perfil de las personalidades antisociales, nos puede ser de mucha utilidad en una entrevista para poder detectar si vienen con una mala intención, si es gente que tiene y presenta fallas de ética en su vida familiar, social y desde luego la van a ejercer en lo laboral, y que pues si tenemos una psicometría como la que nosotros usamos que también escanea estas áreas, pues nos va a ser de mucha más utilidad. Obviamente, en conclusión, aquí habría que entender la diferencia entre machismo y violencia depredadora, lo que son los sociópatas, los antisociales y los psicópatas. La diferencia es que unos lo hacen porque están mal educados, porque el entorno cultural les ha permitido ejercer este machismo, este predominio de la supremacía del macho sobre la mujer, y esto es cultural y con una gran difusión que se puede hacer a nivel social y a nivel laboral y ojalá también a nivel familiar, podemos reeducar a estas personalidades que han confundido el poder con el ejercicio del machismo, ¿verdad? En contra de no solo las mujeres, sino de cualquier otro que pueda ser victimable. Sin embargo, la violencia depredadora, la que ejercen los antisociales, los sociópatas y los psicópatas, esa es de más cuidado, porque esa no se cura, no se previene con eslogans, con capacitaciones
No, este tipo de personas lo único al que le hacen caso es a la autoridad y a las consecuencias. De tal manera que hay que detenerlos, hay que ubicarlos y por lo menos despedirlos de la empresa, que es lo que actualmente se hace en la mayoría. En algunos casos, a lo mejor pueden poner alguna denuncia en el Ministerio Público porque es procedente. Sin embargo, pues las empresas a veces por la imagen que quieren mantener como una empresa que no tiene tantos problemas, pues no va. Pues siempre hay periodistas y de tal forma que pueden ellos descubrir que una empresa puede poner muchas denuncias por estos temas y como personal de recursos humanos y haciendo selección de personal, tener muy clara la diferencia entre lo que es el machismo cultural por mala educación en la infancia, pero que puede ser disuadido, que puede ser contenido con una buena difusión dentro de la empresa y con buenos controles. Sin embargo, la violencia depredadora, esta nos requiere más esfuerzo. Aquí la sugerencia es, pues, hay que capacitarnos en aspectos de entrevista dirigida a detectar personalidades de este tipo, una entrevista de tipo kinésico forense, y utilizar alguna herramienta de psicometría que nos pueda ir más allá de los valores, porque este ya no es un tema de valores. En el caso del machismo sí lo es, pero en el caso de la violencia depredadora no lo es. Ahí es un trastorno de personalidad y aquí requiere ya de un entrenamiento un poco más especializado de los colaboradores de recursos humanos para poder entender y detectar algunos aspectos durante la entrevista o usando una buena psicometría de forense, ¿verdad? Y bueno, pues en las organizaciones, finalmente seleccionar mejor y sancionar mejor a estas personas. Nosotros, pues, les queremos sugerir, pues, que utilicen la metodología que hemos probado durante más de 20, 25 años, que la hemos seguido perfeccionando para lo que es la selección de aspirantes íntegros y con ética, para poderlos detectar antes de que ingresen a la organización o inclusive cuando ya son parte de la plantilla de la empresa, poder hacer esta detección. Este test, lo que nosotros hacemos y la entrevista es ir directamente a aspectos de honestidad, de ética y de integridad. Así es de que no pierdan la oportunidad de conocerla. Nosotros eventualmente estamos haciendo cursos sobre estos temas de integridad, de ética, de honestidad y en este caso de acoso sexual, que es un tema que a veces a las empresas, como no les momentos muy, muy desagradables. Bien, ahora quisiera pedirle a la producción que nos presente un pequeño video que dura 3 minutos, que me gustaría que vieran con atención. Está hecho de manera muy profesional por el gobierno de Perú y que nos va a plantear algunos aspectos interesantes sobre lo que los colaboradores dentro de una empresa pueden pensar del acoso sexual. Adelante, por favor. Vengo por el sexual. ¿Cómo lo va a ir, pues? Eso es venganza.
Seguro porque el hombre ha ganado el concurso CAS y ahora gana más plata. Ella ha visto y seguro que por eso lo quiere denunciar y lo quiere perjudicar. Él es buena gente. Era solo una broma. ¿Qué chico no te afana? ¿Qué le hace este daño? Ella tiene la culpa. Nunca le dijo nada. ¿No te has dado cuenta cómo se viste? Se maquilla bien, tiene bien arregladita, ya sabe para dónde va. Es naturaleza masculina. Al hombre le gusta la flaca y se le está demostrando. Y ella lo acusa de acoso sexual. ¿Cómo cree que nacen las relaciones? La tiene que cotejar, la tiene que enamorar, obviamente. ¿Estás de acuerdo con alguno de ellos? Estas actitudes hacia las víctimas que deciden denunciar generan más daño y permiten que la violencia se mantenga en los ambientes de trabajo. Trata con empatía y reserva a las personas que tienen la valentía de denunciar. Con el aporte de todas y todos, podemos lograr ambientes laborales seguros, dignos y libres de violencia. Denuncia el hostigamiento sexual. Hasta ahí sería ya la presentación del video. Y bueno, pues déjenme volver a compartirles la presentación que tenemos. Aquí hay algunos casos donde me ha tocado colaborar y quisiera de manera breve comentarles en este tema del acoso en las organizaciones. Uno de los primeros que me tocó fue en un banco. Era el ejecutivo de recursos humanos que, fíjense, el que está encargado de cuidar a los recursos humanos era el que ejercía esta violencia. Invitaba a salir a las cajeras nuevas y si no aceptaban, las congelaba, no las dejaba, no las promovía y las presionaba laboralmente. Imagínense la perversión de este tipo que hasta invitaba a amigos, a otros ejecutivos de otras áreas, diciéndoles que estas chicas ya estaban dispuestas a salir, a beber con ellos y que lo que sucediera después pues ya era otra cosa. Fue saber un doctor en el ingreso en una aerolínea de las sobrecargos, pues les pedía que se desnudaran como parte de su auscultación médica y hacía enteraron de que la gimnasta norteamericana Biles, se me olvidó su primer nombre, ella de hecho ha sufrido de acoso sexual por parte del médico que se suponía debía de cuidar de las gimnastas y agredió a más de 70 de ellas o más todavía. Afortunadamente se atrevieron a denunciar estas gimnastas muchos años después, ya que crecieron y maduraron y se dieron cuenta de todo lo que había sucedido. Y pues el doctor actualmente fue sentenciado a 150 años de prisión. Si ustedes ven en internet cuando lo entrevistan o en algunos momentos del proceso judicial, él finge que llora, finge que se arrepiente, finge que pide perdón, pero en realidad todo esto es una actuación, porque este tipo de personas son depredadoras, son sociópatas, son psicópatas que no tienen remordimiento, vergüenza ni culpa, como en el caso de este doctor con las sobrecargos. Esto fue hace más de 30 años de este doctor. Otro caso, un gerente que invitaba a tomar café a una subordinada en horas laborales, le mandaba al WhatsApp que ahorita había descanso, que le invitaba a tomar café, y en otros momentos se acercaba todos los días a saludarla de beso cuando ella no le agradaba esa actitud, la saludaba de beso y cuando ella llevaba falda, siempre hacía referencia a que qué lindas piernas tenía, que se veía que iba al gimnasio, bla, bla, bla. Ella fue la que se atrevió a denunciar a este gerente en esa empresa y se sumaron algunas otras.
Así es de que a veces pasan desapercibidos, como en el caso del doctor de las gimnastas norteamericanas, durante años. Otro doctor que me tocó entrevistar tocaba los genitales a los aspirantes varones a ingresar a la empresa. Les decía que era parte de su preferencia. Con las mujeres no le interesaba hacer una revisión tan profunda como él después argumentó que era necesaria. Cuando se le confrontó si esto era parte del procedimiento, obviamente pues no lo era, tuvo que justificar que él era tan profesional que por eso lo hacía, ¿verdad? Pero era solamente una forma de evadir la responsabilidad. Finalmente, todos estos pues fueron despedidos. Otro gerente que tomaba videos a las colaboradoras sin su permiso y a las clientas cuando traían falda por debajo de la mesa en la sala de juntas. Así es de que fue detectado, afortunadamente, fue denunciado en el buzón de denuncias y que se pudo corroborar una intención de este tipo con las cámaras de la misma empresa, donde de manera indirecta sí se podía ver que él estaba tomando video del área de trabajo cuando no tenía por qué hacerlo, y que además se ve claramente cuando llega una celular en la mano, se ve que lo activa como si estuviera recibiendo algún chat y baja la mano con el celular debajo de la mesa. Y así la mantiene la mano abajo de la mesa con el celular durante más de 30 minutos. Cuando se le confrontó, él decía que pues no, que pues le dolía el brazo y que por eso tenía la mano abajo con el celular, ¿verdad? Así es de que también fue despedido. Otro gerente que tocaba las caderas, que es el que les comenté hace rato, aparentemente por descuido, como si chocara con ellas, como que perdió el equilibrio, pero todas ya sabían de sus mañas y son las que se avisaban unas a otras. Ahorita no vayas por ese pasillo, ahorita no vayas a la cafetería, porque ahí se encuentra. Bueno, pues casos como este podríamos entrar en detalle de cómo fue revelado cada uno de estos en los que me tocó participar, pero bueno, por cuestiones de tiempo y no es el objetivo entrar a los detalles, sí les queremos comentar que por favor busquen más información en nuestra página, que es esta que está en pantalla, Honestidad TPS. Aquí tenemos representación en países de América Latina. Cuando ustedes ingresan, les presentan las banderas de los países donde tenemos presencia y ustedes le dan clic a esa bandera y pues ya tienen acceso al representante de ese país. Ahí les pueden hacer más comentarios y los invitamos también a que se mantengan pendientes. Nosotros les mandaremos la invitación para futuras conversaciones sobre temas de esta índole y tratar de evitar que los delincuentes corporativos hagan presencia en nuestras empresas, ¿verdad? En este caso, con este grave y muy desgastante problema que es el acoso laboral y el acoso sexual. Pues bueno, no sé, aquí hay algunas preguntas que me gustaría que checáramos. Aquí tenemos algunas que no sé si me quieran comentar alguna en específico. Sí, de la empresa Acer nos preguntan, actualmente, ¿qué se considera acoso? Bueno, acoso en este caso ya depende de cada legislación, pero lo que nosotros necesitamos es entender la incomodidad que puede sentir un colaborador o una colaboradora es algo muy triste. Es algo muy triste porque es cultural el que no le creemos a la gente. En México, inclusive, a veces estamos en un restaurante y de repente tienes un vaso de vidrio que tú consideras que, o lo ves que está sucio, y le llamas al mesero y le dices, oiga, disculpe, ¿me puede cambiar el vaso porque está sucio?
y el mesero como si tratara de descubrirnos que lo queremos engañar o lo queremos mentir. Lo típico que hace en un restaurante mexicano es el mesero frente a nosotros se pone a revisar el vaso a ver si es cierto que está sucio, es decir, nos está desacreditando, no nos está creyendo, y aunque digan que el cliente tiene la razón, no lo hacen. Culturalmente nos están evaluando de que los queremos engañar. Y entonces lo que hace el mesero con esa actitud es revictimizarnos. Ahora, esto es más grave en una situación de acoso. Cuando una chica, una colaboradora se siente agredida física, verbal o psicológicamente y se atreve a hacer la denuncia, lo peor que podríamos hacer es no creerle, es mirarla con desconfianza, creer que a lo mejor se quiere vengar o desquitar, lo cual es parte ya de la entrevista. Poder detectar y tener la capacidad de poder encontrar la motivación del denunciante para saber si la denuncia es legítima o es algo que está aprovechando para desquitarse. Eso también puede suceder, si es cierto, pero de inicio no hay que revictimizar a la víctima, ¿verdad? No sé si con esto quedaría contestada. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí que hayan detectado, por favor? Sí. Igual, la misma empresa pregunta que si existe un protocolo del acoso sexual y dónde se consulta. Bueno, pues es que más bien estos ya son, tenemos dos cuestiones por lo menos en México. Una son las políticas de la empresa. La empresa ya debe de estar a la vanguardia de estos temas, no solo de las tecnologías de la información, sino también de lo que está sucediendo en la sociedad, de la petición de la gente y poder establecer políticas de ética, no solo en los negocios, sino ética en el comportamiento y en la conducta de sus colaboradores. Que se deben divulgar y que se deben aplicar a los colaboradores de las empresas, y esto lo promueve la Secretaría del Trabajo en México, porque ahí se van a detectar cuestiones de mal ambiente en el clima laboral. A lo mejor ahí, de manera general, así sale, pero ya en lo particular, y que son anónimos además, pueden aparecer cuestiones de acoso no solo sexual, sino también laboral. Así es de que cosas que pasaban desapercibidas en la empresa o que eran minimizadas, como lo vimos en el video, que desafortunadamente a veces los mismos colaboradores dicen, oye, pues es que ella es coqueta, se viste muy atrevida, muy atractiva, pues llama la atención, pues es su culpa, ¿no? Ese tipo de cultura, pues hay que hacer conciencia de que no es así. La gente tiene el derecho de vestirse como guste. Ahora, si hay códigos de vestimenta en la empresa, pues también se deben de respetar, ¿verdad? Igual que sucede en las escuelas donde se porta uniforme. Se debe de respetar estos códigos de vestimenta porque de alguna manera, pues entonces ya se está infringiendo ese código. Ahora, lo que sí debe de quedar bien claro es de que tenemos dos tipos de violentadores, los que son machistas y que a lo mejor se sienten galanes y que van a poder sucumbir a los encantos de un escote o de una minifalda y van a entonces acercarse y hacer piropos, pero ellos son los que en el momento que les ponga el alto la misma persona o la misma empresa se los haga saber que eso no va por ahí, que no está permitido estar ligando, haciendo noviazgos en horas de trabajo y menos dentro de las instalaciones, este tipo de problemas culturales como el machismo se frena, la gente lo entiende y lo evita. Si no hay nada, ningún código, ni nadie se los hace saber, pues la gente lo ejerce. Ahora, por otro lado, los que son depredadores sexuales, a ellos no les va a interesar ningún código, no le van a hacer caso a ninguna capacitación, a ningún cuestionario ético. Ellos a eso se dedican, a ejercer la violencia y si su predilección es por el acoso sexual, lo van a seguir haciendo. Lo único que van a hacer es cuidarse más y que en el caso de que los que ellos fueron víctimas. Ninguno de ellos va a asumir que es un tipo de depredador, ¿verdad? La
canales adecuados, ya sea de recursos humanos, ya sea de prevención de riesgos, y hay que saber atender estas denuncias, inclusive en un call center, atenderlas por teléfono, si es que así la empresa lo tiene estipulado. Hay que capacitar a la gente que atienda estas denuncias para no revictimizar a la persona, no hacerle sentir que no le creemos, no hacerla sentir que no valió la pena hacer ninguna denuncia, y en un segundo momento poder entender cuál es la motivación de esta denunciante, inclusive si hay testigos, también conocer la motivación, si son testigos inventados o son testigos legítimos y está sucediendo. Ahora, cuando hay varias denuncias, más de 10 en el caso de los que les he presentado de una misma persona, pues ya, aunque alguno de los gerentes dijo que era un complot contra él, que todos sus colaboradores se habían unido para denunciarlo porque él era muy estricto, eso fue desechado ya haciendo una buena entrevista kinésico y forense a la que nosotros quisiéramos invitarles a que acudieran a alguna de nuestras capacitaciones para que tuvieran las herramientas y poder discernir entre los que denuncian y los testigos si la denuncia es legítima, si su motivación es veraz. Del control de impulsos, lo cual no los disculpa, o es una violencia instrumental que este tipo de gente va a ejercer en esa empresa, o que lo despidan en las que vaya después, ¿verdad? Lo único que van a hacer es cuidarse más en la siguiente empresa en donde entre. ¿Alguna otra por ahí que hayan detectado? Por favor, ¿alguna otra pregunta? Sí, Juan Alberto Cruz dice, por ser un tema de cierta manera delicado, ¿cómo podemos abordar el tema del acoso sexual sin crear conflictos laborales internos? Bueno, en este caso, habría que, el video que nosotros les presentamos es una opción que da, por ejemplo, el gobierno de Perú para hacer conciencia dentro de la población de que cosas que a lo mejor parecían normales, pues no lo son tanto. Que si antes las mujeres o las víctimas se callaban y se aguantaban, no quiere decir que la cosa estaba bien. Simplemente que ahora ya se atreven o ya hay redes sociales donde se pueden hacer denuncias cuando antes pues no existían estos mecanismos, ¿no? Que ahora permiten divulgar algo. Ahora, ya dentro de la empresa sí necesitamos tener este canal que registre estas denuncias de una manera oficial para que no parezca chisme, y que además las personas que atiendan estas denuncias estén capacitadas en entrevistar, en ser delicados, en ser cuidadosos, en ser éticos dentro de la empresa, para, como les vuelvo a repetir, no revictimizar a la persona que ya fue agredida y luego ahora no le creen y que es maltratada. Y por otro lado, pues, tratar de entender bien qué es lo que pasó, ¿verdad? No sé, alguna otra pregunta por ahí. La presentación se va a compartir ya cuando la tengamos lista, se va a subir a YouTube, ¿verdad? Si nos dice la producción. Correcto. El link se va a compartir en un momento. Sí, sobre todo porque hubo algunas personas que dicen que no pudieron entrar al inicio, para que tengan la presentación, tengan webinar, y que bueno, pues ya casi que está llegando a su fin para ser respetuosos con el tiempo de todos. ¿Alguna otra pregunta final que pudiéramos contestar? Sí, ¿cómo podemos como empresa regular estos actos? ¿Es necesario tener algún documento por escrito de la empresa en contra? De hecho, pues es lo que les decía, o sea, debe idealmente tener un protocolo de políticas y procedimientos la empresa. ¿Quién los debe de realizar? Pues a lo mejor a sugerencia de recursos humanos, no sé, el área de planeación estratégica, el área que se encarga de protocolizar todos los procedimientos. Pero sí debería de haber una tendencia de política interna que tienen muchas empresas ya actualmente para hacer un programa anual, no sé, una vez al año, hacer por lo menos
una presentación sobre diversos temas de ética en los negocios, de ética dentro de la empresa, y tocar algunos de estos temas como lo hizo el video que nos presentó la República del Perú, y que seguramente en internet hay muchos otros más al respecto. Hay uno muy bueno que yo encontré por ahí de Chile, que es muy sensible, consciente, y trata con mucha delicadeza estos temas, los cuales deben de ser tratados así, con mucha delicadeza. Por eso las personas que sean el primer contacto con el denunciante o la denunciante deben ser muy cuidadosos, deben de poner todo su empeño, toda su empatía para poder atender este tipo de denuncias. De otra forma, se divulga en el radio pasillo de que no te hacen caso, no te tratan bien, no se le da seguimiento y por lo tanto la gente deja de denunciar, y la consecuencia es pues tener un mal ambiente de trabajo que en México de todos modos va a poder ser detectado gracias a los cuestionarios de la norma 35, que nosotros también tenemos este programa, esta capacitación sobre la norma 35, y que seguramente en los demás países irá llegando poco a poco este tipo de tendencias. ¿Alguna última pregunta, por favor, por ahí que nos pudieran hacer? Sí, bueno, varias personas han comentado el hecho de que una mujer acose a un hombre, que normalmente se manejan casos de hombre hacia mujer, pero que bueno, en este caso también, ¿qué tratamiento se daría? Sí, bueno, como les comentaba, de hecho, no solo el que les comenté del doctor, que siendo varón, acosaba a otros varones a los que pretendían ingresar a la empresa y les hacía tocamientos con el pretexto de auscultarlos, ¿no? Es decir, aquí no hay distinción de género, ¿verdad? Cualquiera puede ser un acosador sexual. Lo que sí es que predominantemente en su mayoría, pues son de hombres hacia mujeres, ¿verdad? Pero seguramente va a haber que se va a ejercer violencia contra cualquier, cualquier persona, ¿no? No tiene nada que ver finalmente el sexo, el género, porque es una forma de abuso. Y finalmente es un abuso que va ejercido contra la sexualidad de la persona que lo resiente. Así es de que sí, obviamente, pues van a llegar denuncias, sobre todo si la misma población de los empleados ven que sí tienen repercusión sus denuncias, van a seguir usando estos canales, ¿verdad? Para denunciar no solo eso, sino a lo mejor hasta los fraudes, el acoso laboral, la corrupción, etcétera, lo van a empezar a utilizar cuando vean que sí surten efecto, que sí son eficaces. De otra manera, el radiopasillo va a correr la voz de que no sirven para nada y pues nunca, no habrán más denuncias, ¿verdad? Lo cual engañosamente puede hacernos pensar que al no haber denuncias todo está bien. No lo es así. Afortunadamente, les repito, los cuestionarios de la norma 35, que ya son obligatorios, pues van a tener que sondear estas áreas del clima laboral y los problemas de abuso contra los colaboradores, y pues ahí van a salir a relucir. Muy bien, no sé, alguna otra todavía que nos diera tiempo en un minuto más. Luz Hernández nos pregunta, ¿existen pruebas psicométricas para detectar de manera oportuna el ingreso de una persona que tiene tendencias al acoso? Sí, sí, sí las tenemos. De hecho, nosotros por eso les comentamos de nuestra prueba psicométrica de TPS, que es una prueba que detecta personalidades antisociales. Nos está detectando gente que es capaz de cometer uno u otro tipo de delitos dentro de la empresa y que nos va a orientar para poder tomar una mejor decisión. Ahora, si esta prueba psicométrica, que es el TPS, nosotros la reforzamos con una buena entrevista kinésico-forense, que es lo que nosotros le llamamos, vamos a poder tener mucha más elementos para tomar decisiones si la persona viene con tendencias delictivas a la empresa, ya sea de fraude, de corrupción, de acoso, de violencia, etcétera. Sí, sí lo hay, por eso es que nosotros los invitamos a este tipo de temas, no solo para
difundir estas cuestiones, sino para ofrecerles una solución, ofrecerle a las áreas de recursos humanos una metodología que ustedes pueden conocer mejor a detalle, que pueden utilizar para evitar que este tipo de situaciones se presenten en sus empresas y poder hacer una mejor labor de selección de personal, ¿verdad? No solo que sean competentes y que cubran con los rasgos del perfil, sino que además no traigan una mala intención de cometer abusos y faltas de ética adentro de nuestras empresas. Por eso nosotros los invitamos a este webinar y a otros que normalmente hacemos para que tengan elementos de juicio y puedan detectar este tipo de situaciones y prevenirlas antes de que ingresen. Ese sería nuestro comentario final. Acérquense a nosotros, conozcan TPS en psicometría, conozcan la entrevista kinésico-forense, que nosotros también damos cursos, a veces hacemos cursos de difusión, pero también podemos hacer cursos in-house en sus empresas para que puedan tener esta capacitación de manera formal y poder tratar este tipo de problemas y otros que tienen que ver con la delincuencia y los delitos dentro de la empresa. Pues muchas gracias, no sé, para ser respetuosos con el tiempo de la gente, ya algunos se empiezan a desconectar, pues entendemos que son horas de trabajo. Les agradecemos su tiempo, muchísimas gracias y estamos a la orden. Acérquense a nosotros, recuerden que TPS es una buena opción y la capacitación en entrevista kinésico-forense también. No sé si América, nuestra patrocinadora de excelencia en factor humano, quiera hacer algún comentario final. Muchas gracias, sería todo por mi parte. No, muchas gracias, maestro Raúl Tamés. Gracias a todos por la permanencia y nos están preguntando sobre las constancias. Vamos a revisar la lista y con mucho gusto se les harán llegar el día de hoy. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Buen luego. día. Buen día.